para platicar. Primero vamos a ver el tema de hoy, que va a ser justamente legislación ambiental, que ya tenemos también bastantes leyes en nuestro país que nos dan como el marco. Y después platicamos un poco, ¿no?, de la última tarea y de cómo vamos a integrar todo lo que hemos hecho para la evidencia final. Entonces, ahora sí les comparto pantalla. ¿Dónde están? Acá, ok. Voy a hacerlo grande. École. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de qué es lo que tenemos ya en materia de legislación ambiental. Particularmente en nuestro país, ¿no?, pues desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 4, que es, por ejemplo, el que nos habla del derecho al agua y el derecho al medio ambiente, el artículo 25, 27, que nos hablan sobre pues la propiedad del territorio, ¿no?, tierras, aguas, cómo van a estar establecidas, cuáles son las funciones de gobierno, particularmente en materia de recursos, ¿no? Habla específicamente, por ejemplo, el artículo 27 de tierras, aguas y territorios marítimos. Y en el 25, bueno, de cómo se va a ejercer esa propiedad de la nación. Vamos a pasarla para acá. Ah, sí, aquí sí se ve bien. Y tenemos también, bueno, particularmente en el artículo 73, ciertas fracciones que nos hablan también de este derecho al medio ambiente y de que se van a crear instrumentos justamente para esa gestión del medio ambiente. La Constitución Política de los Estados Unidos además va, bueno, ahí hay una discusión eterna, ¿no?, sobre si la Carta Magna está por encima absolutamente de todas las leyes, acuerdos internacionales, normas, etc., o si como tal, una vez que se suscriben tratados, pues entonces el gobierno tiene que alinear las leyes justamente para cumplir con esos acuerdos internacionales, ¿no? La verdad es que yo desde que empecé a estudiar, escuchaba sobre esta controversia de qué iba primero, si los tratados internacionales o la Constitución Política, y actualmente sigo escuchando que sigue la misma, pues la misma discusión, ¿no? Hay por ahí abogados que dicen que no, que primero está, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es la que nos rige, y más bien la Constitución es la que nos dice qué es lo que sí podemos firmar como acuerdos internacionales. Y por ahí hay también abogados internacionalistas que dicen que no, que sobre la Carta Magna están los acuerdos internacionales, porque en ellos justamente se manifiestan las decisiones colectivas mundiales y que entonces hay que acotar desde la Constitución hasta abajo a esos acuerdos que se hicieron, ¿no? Siempre y cuando no contravengan lo que marca la Constitución Política. Pero bueno, pues tenemos entonces estos dos grandes ejes, particularmente pues yo soy más bien partidaria también de que pues el documento más importante es nuestra Constitución Política y ella es la que nos permite realizar acuerdos o no, ¿no? Es decir, podrían no existir los tratados internacionales y de todas formas la Constitución Política regiría lo que podemos hacer o no podemos hacer en materia de medio ambiente, ¿no? Los tratados y acuerdos internacionales pues le ayudan a evolucionar, sobre todo a las leyes, a toda la matriz de leyes que tenemos, pero en realidad pues quien la rige es la Constitución Política. Dentro de esos tratados internacionales, ¿no?, en combinación también con estos deseos que se manifiestan en la Constitución Política, pues ha elaborado un grupo de leyes y normas que justamente van atendiendo cada uno de los aspectos que tienen que ver con el sistema ecológico de nuestro país, ¿no? La ley más importante o la que queda hasta arriba en general de todas, porque es también la que les da lugar a todas las demás leyes, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. La LEGEPA, ya hemos platicado nosotros, por ejemplo, de estos instrumentos de manejo ambiental, pues justamente están marcados o especificados en la ley. Ahí es donde se define
qué es lo que puede existir como instrumentos económicos o instrumentos de política ambiental, o cuáles son los grandes temas que deben de atenderse por parte, además, inclusive va definiendo, ¿no?, qué instituciones son responsables también de atender los temas relacionados con este equilibrio ecológico. De ahí tenemos después la Ley General de Vida Silvestre, que en particular es muy importante y justamente deviene, ¿no?, de acuerdos internacionales donde se establecía una preocupación por pues por este tráfico de especies que hay entre los países, ¿no? Justamente porque hay especies que alcanzan valores de mercado muy altos y entonces, pues todavía sigue existiendo, ¿no?, ese tráfico de especies, donde algunas veces inclusive, pues sin atender ningún tipo de cuestiones de seguridad en cuanto a introducción de especies nuevas o inclusive poniendo en peligro la misma vida de los individuos que traen, pues se lleva a cabo este tráfico, ¿no? Internacionalmente hay una conferencia que se llama CITES, la Conferencia Internacional sobre Tráfico de Especies, donde se establecen normas, es un tratado internacional donde se establecen normas de cómo se puede dar ese intercambio o ese movimiento de especies, que siempre tienen que ser protegidos por la ley con sus respectivas documentaciones y que se va a luchar en conjunto juntamente contra ese tráfico de especies, ¿no? Entonces, pues primero hay que definir qué es eso, qué es la vida silvestre, ¿no? ¿Qué es lo que la incluye? Flora, fauna, qué especies se consideran silvestres, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso tenemos la Ley General de Vida Silvestre. Bueno, antes se me olvidaba recordar algo. En particular, son importantes el tener una matriz de leyes, porque como tal en México se aplica algo que se llama el derecho positivo mexicano. Se le llama así porque en la ley se especifica cuáles son las funciones del gobierno, qué es lo que puede hacer. Algo que no está señalado en la ley que puede hacer el gobierno no lo puede hacer. Por eso es importante que se vaya avanzando, ¿no? Es decir, si no existiera una ley general de vida silvestre, entonces no se le puede dar la función a ninguna institución de que proteja esa vida silvestre, de que defina o identifique qué es la vida silvestre y de que entonces no se permita, por ejemplo, ese tráfico de especies entre países, ¿no? No se puede señalar como ilegal, porque no está definido en la ley cuáles son las cosas que el gobierno puede hacer, pero además, es decir, las leyes dicen qué es lo que puede hacer el gobierno, ¿no? Lo explica en positivo. Pero cuando hablamos de los ciudadanos, las leyes lo que definen es qué es lo que no pueden hacer los individuos, ¿no? Entonces, por un lado, mientras explica qué sí puede hacer el gobierno en sus diferentes entidades, dependencias, instituciones, señala qué es lo que está prohibido hacer para los ciudadanos. Cualquier cosa que no esté especificada en una ley como prohibida, entonces los ciudadanos pueden hacerla, ¿no? Por eso es importante dar este marco, porque señala muy bien qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, en esta Ley General de Vida Silvestre, pues ya se especifica cuáles son esas vidas silvestres, tanto de flora como de fauna, y qué es lo que no pueden hacer los ciudadanos en materia, por ejemplo, de tráfico de especies. Tenemos además también, y que fue necesaria, pues esta ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados. Por un lado, ¿no?, la bioseguridad en cuanto a la introducción de especies nuevas, pero además también con todo este asunto de los organismos genéticamente modificados, es decir, de los transgénicos, pues ha sido necesaria la creación de una ley para definir qué es lo que sí se va a permitir y qué no. Tenemos también la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es la que marca efectivamente cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para ese aprovechamiento forestal y que como tal esté dañando o esté permitiendo el avanzar en esta degradación, en este deterioro de los bosques, ¿no? Particularmente en el caso de nuestro país es sumamente importante porque como ya platicamos, sobre todo el manejo forestal se refiere a la tala de árboles, ¿no? Porque realmente no tenemos grandes industrias madereras que se encarguen de crear plantaciones, ¿no? Entonces, por eso es que también es muy importante el que exista. Tenemos, por supuesto, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que ligada con esta de desarrollo forestal, pues justamente permiten definir cuáles son las actividades permitidas dentro de las actividades rurales
evitando justamente que continúe esos procesos de degradación. Tenemos también la Ley General de Pesca, Acuacultura Sustentables, es decir, ya dentro del sector rural, pues hay que incorporar las diferentes actividades, ¿no? Entonces ya tenemos aquí en general desarrollo rural, tenemos forestal, pesca y acuacultura. Otra de las leyes que es muy importante, que además es transversal en general a todas las demás, incluyendo hasta la Constitución Política, pues es justamente la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Porque cada uno de estos temas, cuando se habla de ellos, están muy ligados también entonces al recurso agua. Por eso es que además es de las leyes más antiguas, por supuesto, la Ley de Aguas Nacionales, pero también es de las más relevantes cuando se habla justamente de estos avances en materia de legislación. Y bueno, cada una de estas leyes, por supuesto, pues tiene que tener su reglamento, que es la forma como se aterrizan las acciones de las cuales habla de forma general la ley, la que especifica cómo se van a llevar a cabo, por ejemplo, qué se va a hacer si en el caso de que alguien pues comete una infracción a la ley, es decir, si alguien está traficando, específicamente qué se va a hacer con esa persona, qué se van a hacer con los individuos o con las especies que son recuperadas, cuál es el castigo que se le va a dar a esa persona que está infringiendo la ley, qué instituciones se van a encargar también de definir cuál es ese castigo y qué se va a hacer con los animales, es decir, ahí tiene que especificarse todo. También, por supuesto, pues a través de los reglamentos y normas, se va a definir en el caso, ¿no? De las leyes que marcan que sí se van a otorgar permisos y concesiones, pues también tiene que señalarse quién, ¿no? Quiénes los van a dar, si son, si se cobran, pues entonces dónde se tienen que pagar y cómo se van a ir actualizando esos precios. Además tenemos, ¿no? Esta ley, la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, va a tener particularmente ella 4 reglamentos. El que habla específicamente en materia de impacto ambiental, que es el que nos da paso a estos estudios en materia de evaluación de impacto ambiental, que bueno, nosotros hablamos de la mía, pero hay otros más. Está, por ejemplo, el estudio técnico justificativo, que es otro tipo de evaluación ambiental. Está también el EVIS, que es el estudio de valoración del impacto ambiental y social. Entonces, hay diferentes informes, ¿no? que se manejan y aquí justamente en el reglamento pues se especifican cuáles son esos diferentes tipos de estudio que tienen que llevarse a cabo. Está también un reglamento específico en materia de residuos peligrosos, el específico en materia de evaluación, ¿no? Aquí en materia de impacto ambiental, cómo se miden, quién se encarga de revisarlos, ¿no? Cuál es el papel de la Profepa, por ejemplo. Y aquí específicamente cuáles van a ser esas metodologías aceptadas para la evaluación del impacto ambiental y todas las modalidades que hay. Tenemos también un reglamento en materia de prevención y control de contaminación atmosférica, que ese también ya tiene bastante tiempo, ¿no? Justamente es a partir del cual se empezaron a generar las instituciones y las normas sobre la contaminación de medio ambiente y particularmente pues son los que dieron pie en la Ciudad de México a que se creara también una Secretaría de Medio Ambiente, a que se creara estos índices de calidad ambiental, ¿no? Que son los que nos miden los niveles de contaminación. Hay otras leyes, ¿no? Por ejemplo, bueno, que son como las leyes más fuertes o más, ¿cómo podemos decir? Que además relacionan a todas las demás, ¿no? Es, por supuesto, la de aguas nacionales que ya mencionamos, la ley federal la ley federal de derechos en materia de agua, que aquí es donde se especifica cómo se van a otorgar esos permisos para, por ejemplo, el aprovechamiento de pozos, quiénes se van a encargar, ¿no? de estas funciones de gestionar el servicio público del agua, la Ley General de Cambio Climático, que es pues de las más, pues más nuevas, pero que como tal pues ya establece también que es obligación de los estados el llevar a cabo acciones que permitan mitigar o adaptarse o disminuir los impactos que justamente implican modificaciones al cambio climático. Tenemos una ley general para la prevención y gestión integral de residuos, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, ¿no? Esta también de la mano de
la de bioseguridad y organismos genéticamente modificados. Posteriormente a ella se creó justamente para darle un peso todavía mucho mayor a la protección a nuestro maíz, ¿no? Justamente por este impacto que tiene la introducción de los maíces híbridos y los genéticamente modificados. De tal forma entonces que, bueno, aquí este esquemita me gustó mucho porque pues justamente habla, ¿no? Que de repente pues hay ciertos problemas, tenemos una buena batería de leyes, además de las leyes federales, también por supuesto hay leyes locales, es decir, los mismos estados van a tener, por ejemplo, su ley ecológica o de ecología, su propia ley de aguas, que tienen que estar en línea con las leyes federales, pero que tratan aspectos específicos del estado del cual se está hablando. Pero bueno, justamente, aun cuando ya tenemos esa batería, pues justamente uno de los mayores problemas es la aplicación, pero no nada más depende del estado, ¿no? Sino justamente depende de cómo fueron establecidos ese marco jurídico, de quiénes son los que se encargan y de la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí nos retrata muy bien, por ejemplo, en cuanto al marco jurídico, es amplio, ¿no? Ya tenemos una buena batería de leyes. Hay en algunos casos, algunas leyes que ya son obsoletas, ¿no? Es muy lenta la actualización porque obviamente requiere del acuerdo de las cámaras, ya sea locales o federales. En algunos casos se solapa algunas actividades económicas e incluso llega a haber contradicciones, ¿no? Esto es lo más grave, porque cuando hay contradicciones, pues siempre pueden encontrar, ¿no? Los que están infringiendo la ley, la forma de colarse por esas contradicciones. En materia de autoridades, pues muchas veces, o sea, está ya la batería de leyes, pero no la aplican adecuadamente o la aplican discrecionalmente, ¿no? Eso que decíamos de los solapamientos. Para poder hacerlas efectiva o que las conozcan como tal, en realidad hay pocos recursos, ¿no? Tanto humanos, materiales, financieros. Por ejemplo, en particular en el caso de la Semarnat, pues tenemos la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, que sería quien se encarga de supervisar, de vigilar y de sancionar. Hace como 3 años se le dio la posibilidad de sancionar, porque antes ni siquiera tenía la posibilidad de sancionar. Pero bueno, ya tiene esa posibilidad, pero en realidad tiene, por ejemplo, un número muy pequeño de inspectores, de supervisores que pueden ir a hacer una revisión y una verificación. Entonces, normalmente actúan no porque anden revisando cómo funciona, si están todos acatando las leyes, ¿no? Sino que funciona justamente mediante la denuncia. Por eso es importante este asunto de las denuncias en materia de impactos ambientales, porque entonces es cuando la Profepa a nivel federal puede actuar, pero muchas veces el equivalente no existe a nivel local, ¿no? Se encarga a lo mejor la misma Secretaría de Turismo o la Secretaría de Ecología, que en general trata varios temas, o la Secretaría, inclusive a veces no existe la misma Secretaría de Desarrollo, ¿no? O a veces va ligada a la Secretaría de Medio Ambiente con la de Turismo, entonces pues le dan más peso justamente al turismo porque es una actividad económica que genera empleos y que genera crecimiento de la renta a nivel económico, ¿no? En el caso de la ciudadanía, pues no conocemos realmente las leyes, ¿no? Algunas veces sabemos que existen, algunas veces ni siquiera la gente está enterada. No le dan importancia como tal a conocer las leyes. Y hay también una falta de educación de cómo se aplican, ¿no? O inclusive, por ejemplo, de cuando se está infringiendo alguna de estas leyes, pues a dónde se acude, ¿no? Para hacer las denuncias. En el artículo 4 constitucional, particularmente hay un párrafo que nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, ¿no? Y aparte está justamente dentro de los primeros artículos de la Constitución, porque subraya justamente la importancia que tiene el medio ambiente para que las personas puedan tener bienestar y puedan alcanzar niveles más altos de desarrollo, ¿no? Se tiene el reconocimiento y como se reconoce la importancia, pues entonces se establece como un derecho. También fue a partir de acuerdos internacionales, ¿no? De que quedara instituido en todas las legislaciones de los países el derecho a un medio ambiente sano. En el artículo 25 constitucional, pues particularmente especifica que el Estado debe de garantizar el desarrollo nacional integral y sustentable, ¿no? Justamente le agregaron esta palabra para señalar que el camino de desarrollo pues tiene que ser hasta en un enfoque equilibrado,
¿no? En materia de medio ambiente, en materia de economía y en materia de sociedad. También menciona, por ejemplo, que se debe de sujetar a los sectores social-privado las modalidades que sean necesarias o que dicte el interés público en beneficio general para el uso de los recursos productivos, ¿no? Y que siempre debe de llevarse a cabo, pues cuidando justamente la conservación del medio ambiente. En particular, el artículo 27, pues es el que les decía, nos habla sobre la propiedad de las tierras y aguas, que corresponde a la nación y que ella va a ser la encargada de transmitir la propiedad. También nos habla, por ejemplo, el caso de las expropiaciones, ¿no? Entonces, este artículo como tal, pues justamente da el caminito de qué se hace si no se cumple con este uso de los recursos productivos, cuidando el medio ambiente. En particular, el artículo 27, bueno, ha sido de los que más ajustes, modificaciones han tenido. En algunos casos, bueno, negativo yo diría que fue el que permitió con la modificación que se privatizaran los ejidos, pero también en cuanto a los aspectos positivos que ha tenido, es justamente que se ha integrado este enfoque de que se debe de regular el beneficio social aprovechando los elementos naturales, pero buscando una distribución equitativa y sobre todo esto, ¿no? Además, cuidando la conservación y un desarrollo equilibrado. Esta parte es importante porque se dice, bueno, ok, se permite el uso de los bienes ambientales como recursos naturales, pero siempre tiene que ser de una forma equilibrada. El artículo 27 también nos dice que, pues, al Estado le corresponde ordenar los asentamientos humanos, ¿no? Justamente aquí es donde entra todo este asunto del ordenamiento territorial y particularmente del desarrollo urbano y del desarrollo rural. Se establecen cuáles son las formas como se van a dar uso, ¿no? A estas reservas, destinos de tierra, aguas, bosques, cuando se llevan a cabo obras públicas, ¿no? Cómo se debe de conjuntar este asunto de la necesidad de crear las obras públicas, pero también regulando la fundación, la conservación, el crecimiento de los centros de población, justamente con el objetivo de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, es decir, siempre respetándolo. También nos menciona, por ejemplo, que debe de ser un principio el evitar destrucción de elementos naturales, ¿no? Es decir, se puede llevar a cabo aprovechamiento, pero no se debe de llevar un enfoque de destruir los elementos naturales. Bueno, ahí tenemos, igual podemos, pues justamente ver que hay diferentes enfoques, ¿no? Al momento en que se aplica, pero por lo menos está inscrito en la ley, ¿no? En particular en el artículo 73, pues aquí se expiden las leyes y se especifica, ¿no? Que además, tiene que expedirse leyes como tal a nivel federal, a nivel de los estados y a nivel de los municipios, dependiendo de las competencias que ellos tienen en materia de medio ambiente, y entonces tienen que especificarse en esas leyes cuáles son los términos en materia de protección al medio ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, ¿no? Es decir, ya el asunto de que en algún estado no exista, si no, por lo menos ya debe de estarse trabajando en esas leyes, debe de existir ya instituciones que se encargan de ello, ¿no? Porque es además obligación de todos los estados. Y luego finalmente en el artículo 115 constitucional, aquí se especifica cuál va a ser la forma de gobierno, ¿no? De nuestro país y de los estados en particular, pero que debe de tenerse como base, pues justamente esta división territorial y organización política y administrativa, ¿no? Es decir, debe de especificarse cómo se va a llevar a cabo esa organización para que cumplan de forma eficiente con estos mandatos que se les dan, ¿no? De proteger el medio ambiente y de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Y bueno, esto es lo que actualmente nos marcan como tal los artículos, ¿no? El 122, por ejemplo, aquí específicamente señala, y de hecho no se ha cambiado, se tiene que actualizar, ¿no? Porque todavía marca así como jurídica, naturaleza jurídica del Distrito Federal, que también tiene que, aunque está a cargo, ¿no? De los poderes federales, también tiene que llevar a cabo justamente el mismo papel de los estados en materia de organización,
para asegurar esa preservación del medio ambiente. Y bueno, este camino de la legislación ambiental en nuestro país, pues ha sido un camino, pues, podríamos decirlo bastante corto, ¿no? En realidad, justamente a partir de los 70s es cuando ya se le empieza a dar este enfoque en materia de medio ambiente. Hay leyes anteriores, ¿no? Pero justamente el enfoque era diferente, ¿no? Ahorita vamos a ver todas las leyes que actualmente tenemos, pero primero hay que pensarlo así, ¿no? Es decir, así como fue evolucionando el enfoque que tenía el hombre en su relación con la naturaleza, pues también el enfoque se ha ido modificando para integrar estas leyes, ¿no? Por eso es que en algunos casos se marca que ya hay leyes obsoletas, porque incluso tenían a veces, o todavía perdura, enfoques anteriores y requieren ya de actualizarlos al enfoque como tal ya de la gestión ambiental y sobre todo del equilibrio ecológico. Por ejemplo, antes de 1972 se tenía sobre todo este enfoque higienista. ¿Qué era este enfoque higienista? Pues justamente esto que comentábamos, ¿no? Que se le veía a la naturaleza como un ente del cual había que protegernos, ¿no? O procurarnos. Entonces, el enfoque era más bien que la Secretaría de Salubridad y Asistencia, particularmente la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental, pues era quien se encargaba de analizar el impacto ambiental. Pero en este punto era como tal identificar o analizar o medir los impactos ambientales en la medida de que los niveles de contaminación afectaban la salud de las personas, ¿no? Por eso era que se encontraba en la Secretaría de Salud este tema. Era, en realidad no interesaba tanto qué es lo que sucedía con el medio ambiente, ¿no? En cuanto a un enfoque de ecología, sino cómo podía afectarnos, ¿no? Este medio ambiente a nosotros como ciudadanos. Más adelante, pues se relaciona también ya con el impacto que se puede tener justamente por el crecimiento de las ciudades, ¿no? Particularmente a partir de los 70s es cuando empieza a crecer mucho la Ciudad de México y todas las ciudades en México en general. Entonces, este tema ya empieza también a tomar relevancia en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, donde entonces sí efectivamente ya se habla de revisar también estos temas de ecología urbana, ¿no? Ya se hablaba de la protección al medio ambiente, porque pues ya se empezaba a observar, ¿no? Y si ustedes recuerdan, pues justamente en los años 70 a finales es cuando se elabora el informe Stern, en 76 de hecho creo, que habla de los límites al crecimiento, en particular por el impacto de los precios del petróleo, pero en nuestro país también, además de justamente la situación del petróleo, pues se observaba que también eran sumamente contaminantes, ¿no? Tanto la actividad económica en materia de la contaminación que había donde estaban pues estas industrias petroleras, pero también además en las ciudades, ¿no? El impacto que se tenía justamente por la generación de contaminantes. Entonces, ya empieza a tomar más un enfoque urbano que tiene que ver, sí, con esa protección hacia los ciudadanos por la contaminación, pero también ya con una vista más a ver el medio ambiente también como un ente que requiere de protección, ¿no? También es cuando empieza a desarrollarse mucho el aprovechamiento forestal. En 1982, en 1986 se crea el informe Brundtland, ¿no? Pero bueno, en 1982 todavía había este enfoque más bien dividido entre lo urbano y lo rural, y en particular en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano se agrega esta parte de ecología, ¿no? Se crea una Subsecretaría de Ecología y entonces se le agrega el nombre, ya también como para tener este enfoque donde además pues se consideraba que en el desarrollo de las ciudades también debía de combinarse con estos espacios verdes, con estas áreas para que la gente, bueno, el bienestar o la calidad de vida de las personas se combinara justamente, ¿no? Es también una época de los grandes arquitectos que empiezan a diseñar espacios que combinan este desarrollo urbano con esquemas ambientales. En esta época, además, también eso es interesante, pues entra también el modelo neoliberal a nuestro país, ¿no? Más adelante, ya hasta los 90s,
Entonces se crea ahora sí la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, ya con este enfoque de que el medio ambiente es un integral, ¿no? Es todo, es un sistema donde nosotros somos parte de él y donde además, ¿no? De protegernos como tal de la contaminación, más que protegernos, pues se tiene que prevenir, ¿no? Esa contaminación ambiental, y la mejor forma de hacerlo, pues es justamente con un manejo integral de los recursos, ¿no? Y enfocado, pues al desarrollo sustentable, porque justamente decíamos que en 1986 se crea este concepto del desarrollo sustentable, y justamente a partir de 86 con los objetivos de desarrollo del milenio, bueno, esos fueron hasta 2000, con la Agenda 21 se empiezan a tomar, y todas las conferencias internacionales pues empiezan a tomar camino, ¿no? En que debe efectivamente de haber un manejo integral de recursos naturales para evitar la depredación, para conservar los activos naturales de los países y para tener un desarrollo más equilibrado. En el 92 particularmente, pues ya empieza este enfoque más integrado hacia una gestión ambiental y se crean más instituciones, ¿no? Justo ahí se crea la Secretaría de Desarrollo Social, que integra las actividades que llevaba a cabo esta Subsecretaría de Ecología. Nace el Instituto Nacional de Ecología, ¿no? Que así era primero solito, Instituto Nacional de Ecología, y la Profepa, ¿no? Que es la Procuraduría que se iba a encargar de esta vigilancia y revisión y asegurarse de la conservación. Pero como decíamos hasta ahí, no tenía ningún tipo de función en materia, por ejemplo, de ella misma poner multas o castigos. En el Instituto Nacional de Ecología se crea esta Dirección General de Planeación Ecológica y la de Impacto Ambiental, que entonces ya de forma conjunta, por un lado, se aplica esta planeación ecológica no solo al desarrollo de las ciudades, sino también al desarrollo rural. Y bueno, empiezan a levantarse y a investigarse sobre estas metodologías diferenciadas de impacto ambiental, y también se crea entonces una batería de indicadores y se conjuntan estas metodologías para que empiece a aplicarse justamente al desarrollo de los grandes proyectos. En Profepa, bueno, esta se crea para la inspección y vigilancia de las resoluciones del Instituto Nacional de Ecología. Ya regresé, me escapé por unos momentos. Bueno, me quedé acá, ¿no? Que en el 94 nace la Semarnat, Secretaría de Marina, Recursos Naturales y Pesca, ¿no? Incluyen actividades no solamente en materia de medio ambiente, sino también, pues de las actividades del sector primario. Se mantienen algunos de los organismos de protección del desarrollo y otras funciones, pero particularmente iba enfocada justamente al desarrollo de las actividades, aunque ya llevaba de forma transversal, ¿no? El enfoque de la protección de los recursos naturales. Sin embargo, si ven ustedes, todavía aquí el enfoque era de recursos naturales, ¿no? Más adelante se crea la Dirección General de Ordenamiento Ecológico, que también es un gran avance, ¿no? Porque entonces ahora deben de existir como tal, ¿no? Dentro de todas, esa me faltó ahí en las leyes. Se debe de existir como tal, dentro de los planes de desarrollo de cualquier zona rural o urbana, debe de existir este plan de ordenamiento ecológico, ¿no? De ordenamiento del territorio, donde se incluye, por supuesto, el ordenamiento ecológico, donde también se señala que todas las obras, cuáles son específicamente las que deben de llevar su evaluación de impacto ambiental, y para eso se crea una dirección específica y sigue funcionando Profepa, ¿no? Como el organismo ejecutor de la inspección y de la vigilancia. En el año 2000, bueno, ya se hace la transición a Semarnat, se quita lo de pesca, se separa, pero pues justamente ya se le da un enfoque más fuerte a este tratamiento de los recursos naturales como parte de la gestión ambiental que debe de llevarse a cabo, ¿no? Y justamente por eso se crea la Secretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Hay una dirección específica en materia de impacto, pero ya no solamente de impactos, y además también de riesgos ambientales, sobre todo para tratar, por ejemplo, estos impactos que tenía la industria petrolera y la industria minera, y saber cómo se iban a manejar. Y la Profepa, bueno, sigue igual con sus
funciones de inspección y vigilancia, aunque ya empieza a tener la posibilidad de emitir resoluciones, ¿no? Es decir, de qué se debe de hacer. Y eso es como tal el avance en cuanto a los enfoques. Y si ven, pues justamente el enfoque va cambiando en la medida de que se ha ido avanzando. Esta es como la trayectoria larga, ¿no? Que parte como tal desde el establecimiento de la Constitución, la primera ley forestal en 1926, la de conservación de suelos y agua, la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental, que aquí es justamente en 71-72, donde empieza entonces ya a reconocerse la necesidad de que en las instituciones hubiera direcciones o organismos especializados en materia de medio ambiente, aunque decíamos aquí todavía con este enfoque de protección más bien a la ciudadanía, ¿no? Un enfoque más antropocéntrico. Pero justamente, ¿no? En la medida en que van avanzando las cumbres internacionales, pues entonces empiezan a agregarse otras leyes e instituciones que tratan de forma más específica temas en materia medioambiental, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la de saneamiento ambiental, ¿no? Se crea una comisión específica, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Aquí ya entra, ¿no? La primera Ley Federal de Protección al Ambiente. Todavía no hablaban de equilibrio ecológico, sino como tal de protección al ambiente. En el 86 se da el informe Brundtland y se publica en el 87, ¿no? Y a partir de ese momento, entonces, ya se decide que todas las leyes se tienen que enfocar o alinear con este enfoque de desarrollo sustentable y empieza entonces ya a desarrollarse leyes específicas en materia de medio ambiente, ¿no? Y aquí está interesante porque además vean, ¿no? O sea, habla también de estos acuerdos internacionales, particularmente de la Declaración de Río de Janeiro, de la de desarrollo, de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Ecología. A ver, déjenme ver si aquí está cuando le cambia. No, no está. Pero es también a partir del 2006, si no me equivoco, cuando se integra dentro del Instituto Nacional de Ecología el tema de cambio climático, ¿no? Entonces ya por eso es que ahora se llama INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se llevan a cabo algunas reformas, por ejemplo, la LEGEPA en el 92. Se crea una secretaría específica, que además dentro de sus primeras funciones está el tema de medio ambiente. Es importante también este tema del Instituto Nacional de Ecología porque es un brazo como tal de la Semarnat que se encarga justamente de hacer investigación, ¿no? En materia de cuáles son los avances, cuáles son las nuevas metodologías para medir los impactos ambientales, para medir los riesgos, para la valoración ambiental, para el desarrollo de indicadores. Entonces, es también un buen avance que se tiene en materia de medio ambiente, porque justamente le va a crear insumos a la Secretaría de Medio Ambiente para ir actualizando su normatividad. En particular, bueno, aquí tienen que en 2001 pues se firma el convenio de Estocolmo en materia justamente de protección ambiental. Y bueno, lo último que en 2019 dice que hay una reestructuración de la Semarnat, ¿no? Y bueno, eso estaremos viendo cómo va quedando esa reestructuración porque sigue en camino. Y bueno, en general ese es el tema. Si ven, es amplio lo que tenemos nosotros en materia de leyes, pero como decíamos al principio, de los más grandes problemas es que no es que nos falten leyes, sí las tenemos instituciones, tenemos comisiones específicas, secretarías específicas que se encargan de estos temas, pero pues muchas veces lo que falta es justamente el conocimiento de esas leyes para que puedan funcionar de forma adecuada, ¿no? Y bueno, vamos a platicar entonces ahora, les voy a compartir otra pantalla para que podamos platicar un poco de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, con respecto a lo de los ODS, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Lo que van a hacer ustedes es elegir una propuesta de solución, ya sea a este tema que nos va a servir para la evidencia final, al tema de agua, o ay, se me olvidó, al cartel científico que ustedes desarrollaron con la problemática específica de medio ambiente. Ajá. Van ustedes a proponerla y dentro de esa propuesta ustedes van a señalar
que una vez que, que se estuviera aplicando esa solución, puede ser soluciones muy sencillas o soluciones que integren, por ejemplo, inclusive leyes o que integren una administración del ordenamiento ecológico o que incluyan una evaluación del impacto ambiental en ese lugar en específico. Van a incluir dentro de esa propuesta de solución cuáles son estos ODS en los cuales se estaría avanzando, se estaría aportando, ¿no? Esta parte es muy importante porque les decía yo, actualmente para encontrar alianzas o apoyos es muy importante esta alineación con los ODS porque entonces les dan una mayor posibilidad de avance, ¿no? De darles más luz, de darles más apoyo, de buscarle algunas otras instituciones que puedan apoyar. Y bueno, eso sería como una forma de encontrar una solución de cómo podemos alinearlo, la problemática con instituciones que se pudieran encargar específicamente de tratar esa problemática, ¿no? La idea sería que ya que ustedes sean urbanistas, pues entonces ustedes donde estén trabajando pudieran, por ejemplo, coordinar una solución así, ¿no? Y bueno, como tal entonces, eso va a ser la tarea que van a entregar, se las voy a poner ya con fecha de entrega para el próximo, lunes. No tiene que ser muy larga, no puede ser corta y además va a ser en infografía, entonces no les tiene que tomar mucho tiempo elaborarla. Lo que sí entonces, pues es justamente que para integrar, ¿no? Lo que ya teníamos que hicimos, por ejemplo, la primera parte cuando hicieron el póster científico, más esta infografía de los ODS, van a ustedes a elaborar justamente este análisis que ya tenían avanzado en materia de su delegación o alcaldía o colonias que tengan, van a identificar justamente cómo estas problemáticas de las que ustedes hablaron pueden estar relacionadas con el tema del agua, ¿no? En particular, la evidencia nos habla de la escasez del agua, pero bueno, cualquier problemática que hable, por ejemplo, de contaminación o mal manejo, pues se va a reflejar justamente en una escasez del agua disponible. Entonces, la idea es que ustedes puedan relacionar el impacto que hay en un espacio ecológico, que puede ser un lugar en específico, no sé, el parque natural tal, o por ejemplo lo que habían estado platicando del canal de la Viga, es decir, ustedes eligen cuál, y relacionar este impacto ecológico que se tiene también con cómo impacta al ciclo del agua, particularmente en ese espacio, ¿no? Si ustedes incluso están hablando a lo mejor de un espacio que en particular habla de residuos, pues finalmente esos residuos terminan ya sea, por ejemplo, en nuestra red de agua de drenaje o en las fuentes de agua que hay en la ciudad, ¿no? Que además son pocas, pero finalmente se afectan, ¿no? Por ejemplo, pienso yo en el río Magdalena que baja hasta Coyoacán, en cualquiera de los puntos de las colonias y delegaciones que toca, tiene algún problema de residuos sólidos, ¿no? Es decir, tiran basura, ¿no? Las barrancas de Magdalena Contreras, el mismo punto ahí de Coyoacán, que además ya se enrejó para evitar que la gente echara ahí su basura y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, justamente así se relaciona, ¿no? Cualquiera de estos impactos que se tienen en materia de contaminación, por ejemplo, también contaminación del aire, pues lo que hace es que la gente busque los espacios más naturales como para pues tratar de evitar esta relación que se tiene diariamente con el tráfico y la contaminación, pues buscan muchas veces, ¿no? Los fines de semana ir a disfrutar de un espacio que esté verde, que tenga alguna fuente de agua, porque siempre eso como que relaja, ¿no? Pero finalmente, pues este impacto ambiental pues se va llevando si es que se empiezan a saturar estos espacios, ¿no? Entonces la idea justamente es que ustedes conecten y que de una forma descriptiva primero pues describan el lugar, ¿no? Del que están hablando, cuál es ese sistema que se desarrolla ahí, qué ecosistema, si hay algún nicho, si es hábitat de alguna especie, si hay alguna especie relevante en cuanto a, por ejemplo, que es endémica o que es una especie en tránsito, ¿no? Una especie migratoria, que a su vez
retomen, ¿no?, lo que ya tenían en su cartel de los ciclos biogeoquímicos para explicar cómo se da ese proceso, ¿no?, particular en ese lugar y cómo ese ciclo o ese proceso pues ha sido afectado justamente por los impactos ambientales, ¿no? Por supuesto por el hombre, ¿no? Tal vez también ahí si hay algún tipo de actividad económica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Tláhuac, de Milpalta, pues ya sabemos que ahí tenemos actividad agrícola, ¿no? Si hablamos a lo mejor del norte, de Ticomán, de Azcapotzalco, pues ya sabemos ahí que más bien son, no sé, industrias, ¿no? Entonces, hay que hablar de cómo se modificó o cómo se está modificando ese sistema ecológico justamente por las actividades del hombre, ¿no? Como para ir señalando cuál es ese impacto. Y finalmente, explicar cuál es el problema ambiental, que les digo, lo pueden retomar del mismo que explicaron ustedes cuando les tocó hablar de un tema en específico. Y entonces, finalmente, como parte del último apartado, ¿no? Y que además va a ser retomado en las conclusiones, pues hacer una propuesta, cómo se podría solucionar ese espacio, ¿no? A lo mejor puede ser algo tan sencillo como una normatividad que no permita el acercarse a la fuente de agua o que no permita, o que sea más estricto en materia de vigilancia cuando están tirando ahí residuos sólidos, ¿no? De tal forma entonces que ustedes lo alineen justamente con esos objetivos de desarrollo sostenible, que lo que nos plantean es que si efectivamente se atienden, pues entonces todos vamos a ir transitando a un desarrollo que sea realmente sustentable o sostenible. De tal forma entonces que ustedes estructuren, no tiene que ser muy largo, ¿no? Por eso la idea además de retomar lo que ya hicieron ustedes, puede ser inclusive entre 10 y 15 cuartillas, pero donde ustedes incluyan justamente todo este camino, ¿no? Que va desde la descripción del espacio, de su sistema ecológico, de la relación que hay del hombre con ese espacio, de los impactos negativos ambientalmente, una propuesta de solución y cómo se alinearía esa propuesta de solución con los ODS. Ajá, ahora sí le escucho. Ay, perdón. Maestra, esto de los ODS va a ser sobre los que usted ya nos había dado que le explicamos en la otra clase, o los vamos a elegir como libremente, o todos los ODS los vamos a integrar en lo que ya habíamos hecho en el otro capítulo. No, justamente lo que les decía, ¿no? Van a ser dos cosas. Uno, como tal la tarea de ODS es que del tema que ustedes desarrollaron dentro del cartel científico, sobre ese ustedes ofrezcan una propuesta de solución. Y una vez que ya tienen la propuesta de solución, ustedes van a señalar con cuáles ODS se alinea. Puede ser que se alinea con el mismo que ustedes presentaron en la clase. Puede ser que incluya 2 más o 3 más o 4 más. Entonces, ahí puede ser que no les hayan tocado a ustedes esos otros ODS, pero si como tal su propuesta de solución se alinea con ellos, entonces tendrán que mencionar cuáles son en los que se estaría aportando. Ajá. Ok, sí. ¿Sí? Ok, va que va. Es decir, ahí puede ser un solo ODS, pueden ser varios. Puede ser el que les haya tocado o pueden ser otros que no les hayan tocado, ¿no? Por ejemplo, si les tocó a lo mejor el de vida marina, particularmente no vamos a estar hablando de vida marina, bueno, a lo mejor si a alguien le toca hablar sobre, no sé, sobre los canales de Xochimilco, ¿no? Pero en general no vamos a estar hablando de vida marina, entonces seguramente no tocaríamos ese ODS. O va a hablar de los pescaditos en el canal de la Viga, Ahmed. Hay orcas ahí en Cuemanco, ahí. No. En el canal de Cuemanco, sí. Sí debe de haber ahí sí especies, ¿no? Entonces, pues la idea es que justamente ustedes lo que hagan primero es alinear, ¿no? Con ODS, entender cómo justamente las acciones positivas que se hacen, nosotros podemos alinearlas con uno o con más ODS. ¿Sí queda claro hasta ahí?
Sí, profesora. Profesora, un favor, Sí. ¿me podría poner la lámina donde está el punto 2 y 3? ¿Ok? Por favor. ¿Este? ¿Y este? Sí, primero el 2, por favor. Ajá. Ese. Esto particularmente pues es de lo que ustedes ya hicieron, de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Solamente es integrarlo a la evidencia final. Uh-huh. Y la del punto 3, por favor. Esta. Y esta en particular pues entra más bien esta parte, ¿no? Uh-huh. Dentro de la descripción de nuestro sistema ecológico. Uh-huh. Esto lo van a estar ustedes trabajando la próxima semana. En general, la próxima semana Gracias. solamente nos vamos a conectar bajo demanda, ¿no? Es decir, ustedes me anotan ahí en el modo, si alguien necesita, ¿no? A lo mejor, ¿sabe que yo estoy haciendo esto? Pero no estoy segura de esto. Entonces, si ustedes quieren, nos conectamos. Si no, como tal, van a ser horas dedicadas justamente a que ustedes trabajen en esta evidencia final, ¿no? A que se pongan de acuerdo con su equipo, a que vayan agregando los materiales, juntando los materiales. Pero si tienen dudas o preguntas, entonces me escriben ahí en el modo, yo tengo dudas, quiero preguntarle esto, y entonces nos conectamos, ¿no? Yo de todos a esa hora estoy aquí, voy a estar revisando y calificando lo que ya estuvieron ustedes entregando, elaborando mis tablas de calificaciones, entonces voy a estar aquí, ¿no? Si ustedes me dicen, necesito yo preguntarle algo, entonces nos conectamos. Si no, ustedes siguen trabajando la próxima semana en equipo, solitos, y nos vemos entonces en enero, ya sea para ver, como ustedes prefieran, ¿no? Podemos, las primeras clases de enero que regresamos el 4, podemos reunirnos para ver como tal el trabajo y de una vez les digo, mira, aquí te faltó, no sé, el índice y aquí te faltó incluir estas conclusiones. Y entonces esa semana seguimos trabajando así más bien ya sobre correcciones, sobre lo que ya ustedes hayan elaborado. Ajá, nada más que primero me tienen que mandar pues su documento para que yo lo lea. Me lo pueden mandar, por ejemplo, el 3 de enero o el mismo 4 de enero en la mañana, o a mediodía, yo lo reviso para que en la tarde que nos conectamos ya les diga, mira, aquí te falta esto, de tal forma que esa semana nos dediquemos a pulir la evidencia final para que al final la entrega ya sea sin problemas de que, sacaste 8 porque te faltó esto, ¿no? Es decir, que ya vayamos seguros de que vamos a obtener una buena calificación porque ya fueron revisados y pulidos esos trabajos, ¿no? Y ya si nos dan el chance, además de publicarlos, en algún espacio dentro de las páginas del Rosario Castellanos, porque eso fue una propuesta que hicieron los profesores, entonces ya tenemos el documento como tal, o si nos dicen, no, ¿saben qué? Que solamente va a ser un muro pequeño, pues entonces podemos usar alguna de las, ya sea el cartel científico o las infografías que ustedes elaboraron, ¿no? Pero tenemos como tal ya diferentes materiales según el espacio que nos den para publicarlos o compartirlos. ¿Les parece? Lo que sí es importante entonces es que contacten a sus compañeros de equipo, incluso los que no se han podido conectar, para que se pongan de acuerdo y que sí efectivamente la próxima semana estén trabajando, avanzándole, para que la primera regresando solamente sea para corregir lo que ya tienen ustedes terminado, ¿vale? No sea para terminarlo, sino para corregir lo que ya está terminado. ¿Va que va? Y de todos estamos en contacto para todas las dudas o preguntas entonces, que tengan. Sí, maestra, gracias. Hasta luego. Sí, profesora. Va que va, entonces así le hacemos. Pórtense bien, chicos, cuídense mucho, no salgan. Me preocupa que se hayan conectado menos estos días porque capaz de que ya andan en las posadas. Esperemos que no. No, está en semáforo rojo. Sí, ya estamos en semáforo rojo, entonces ahora menos hay que salir. Okay. Pero bueno, sí. Contacten a sus compañeritos de equipo, sí. Chicos, por favor. Profesora, una
Sí, una pregunta. Ay, me falta subir la huella hídrica. Ya ve que me salió muy Ah, alta sí. Ujú. y ahora me salió muy baja, entonces está raro. ¿Se la puedo subir a Edmodo? Sí, Sí, no sé qué ahí está mismo pasando ahí, donde... pero Ah, ok. la voy a volver a hacer Ah, ok. Ah, va que va. Sale pues. Ok, la sube ahí y en se la modo. mando yo creo que... Ajá. O le voy a volver a poner la Sí, liga del profesora, la Padlet subo a Edmodo. hasta arriba para que la tenga ahí a la mano. ¿Vale? Sí, profesora, muchas gracias. Va que va. Listo, chicos, que tengan una linda tarde, noche. Cuídense mucho, por favor, no salgan en la medida de lo posible. ¿Va que va? Nos vemos. Gracias. Sí, gracias, maestra. Hasta luego, bonito. Buen fin de semana. Muchas gracias igualmente.